Estamos en Valgrande, en Chinchón, en la provincia de Madrid, en la casa y taller estudio de Martín Chirino, un escultor de prestigio internacional y uno de los artistas históricos que aún continúan en activo, que dentro de un mes dará un taller en Asturias, en las actividades programadas en Al Norte. La vamos a conocerle de cerca, vamos a conocer su trabajo, su taller y su vida y su obra. Martín, muchas gracias por recibirnos aquí en tu intimidad. No, es un verdadero placer para mí estar contigo y hablar con vosotros. Son tantos años de trabajo y tantos viajes, tantas cosas que, bueno, sería un poco difícil de resumir en poco tiempo, ¿no? Pero bueno. Todo se puede resumir en tristezas y alegrías, ¿no? O sea, que ese es el bagaje que nosotros realmente vamos acumulando. En efecto, han sido muchos años de trabajo, de preocupaciones que no acaban, ¿no? Porque tienen que seguir con una base que es inherente, ¿no?, al tipo de trabajo que haces. Y sí, bueno, o sea, desde la perspectiva de mis años yo no sé lo que he recopilado, ¿no? Sigo así, sigo trabajando, sigo encordeando, porque soy muy incórdico, ¿no? No sé por qué siento esa necesidad de defenderme de qué, ¿no? O sea, que es una incógnita extraña, ¿no? Pero sí es cierto que es una vida compleja, muy compleja la nuestra, ¿no? Y a la vez también soy un hombre muy feliz, claro que sí, que tengo momentos extraordinarios. Tengo hijas y nietas maravillosas. Y amigos. Y amigos estupendos. Son muchos viajes los que has desarrollado en tu trayectoria, ¿no? Primero, digamos que hay un eje fundamental en tu obra que es tu tierra, Canarias, ¿no? Sí, de mi tierra canaria me marché, ¿no? Yo creo que se va desde el origen hacia el universo, ¿no? O sea, desde lo particular al universal, ¿no? Y mi tierra canaria viaja conmigo porque yo creo que uno nunca olvida el origen. El origen es algo que te marca, ¿no? Es el lugar de donde vienes y que nosotros asumimos y desarrollamos ciertas características que nos definen como personajes de un lugar, ¿no? Sin que esto sea, sin que yo quiera dramatizar con esto, ¿no? Sino sencillamente quiero decirlo, es decir, que yo sí que me siento canario, es verdad, ¿no? Y dentro de la complejidad y de las diferentes regiones españolas o autonomías españolas, la mía tiene unas características, está claro. No es una nación para nada. Eso está claro también, ¿no? Pero lo que es evidente es que mi modo de interpretar y ver el mundo está bastante matizado, ¿no? Por ese lugar de origen mío, por mis ancestros, por cómo eran mis padres, la educación que recibí, todo esto, eso es cierto. Y en todo ese proceso de periplo por el mundo, pasaste por París, Londres, Italia, estuviste residiendo en Nueva York, volviste a Madrid. Bueno, hay un punto y un momento fundamental quizás que son cuando empiezas a trabajar la forja a finales de los años 40 y tus primeros contactos en Madrid con el grupo que luego sería la formación del grupo El Paso. Sí, en efecto, ¿no? O sea que yo me convertí en un nómada, ¿no? Como todos los isleños. Cuando nosotros nos vamos, realmente te conviertes en un trotamundo, ¿no? Vas buscando un espacio en donde ubicarte debidamente. Porque es que te vas porque ser isleño implica una personalidad diferente, eso es verdad, ¿no? Y entonces para mí, cuando me marcho, siento que tengo que buscar un lugar en donde realmente pueda sentirme, donde yo realmente pueda desarrollar aquello que necesitaba. Y de ahí todo ese viaje, ese periplo que hice por el mundo, ¿no? Y vuelvo a España, ¿no? Y cuando vuelvo a España vuelvo con la necesidad de integrarme, de estudiar en la universidad, de ver qué es lo que quería hacer. Y al final, en efecto, me radico en Canarias, ¿no? Me radico en Madrid, y en Madrid es donde he vivido y he desarrollado la mayor parte de toda mi vida profesional. Yo viví siempre, ¿no? Como a veces de broma digo, el lobo estepario, ¿no? Iba solo a todos lados, iba haciéndolo todo. Fui de los artistas españoles que se marchaban a los Estados Unidos, que fui a vivir a Inglaterra, que siempre anduve buscando para aquí y para allá por las dificultades que conllevaba lo que hacía, ¿no? Y cuando a la muerte del dictador y aparece España como, no sé, eso que se llamó el cambio, por alguna razón los artistas españoles me llamaron para que yo fuera, los artistas fundamentalmente los madrileños, los que eran de la Asociación de Artistas de Madrid, necesitan un presidente para dirigir el Círculo de Bellas Artes, que en ese momento estaba pasando un momento muy extraño, muy difícil,
y todos dicen Martín Chirino, ¿no? Y esa fue la razón, ¿no? Yo realmente me quedé alucinando, dije yo, ¿cómo voy a hacer yo eso si yo seguía viviendo en los Estados Unidos, dando clases, no sé qué, y trabajando, ¿no? Ya. Pero de ninguna manera estaba integrado en estos movimientos, ¿no? La experiencia que voy a plantear en este taller es precisamente una de mis últimas lecciones en la Universidad de Bard, ¿no? En donde los artistas ya es gente madura, gente que ya tiene una cierta trayectoria y que necesitan en cierta medida reflexionar sobre lo que hacen y trabajar y abundar mucho más en el trabajo, ¿no? Y a la vez compartir la experiencia con otras personas, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a hacer en este taller, ¿no? O sea, yo les voy a dar las clases de rudimento, ¿no? Va a estar conmigo Rafael Monagas, que es el hombre que maneja bien la forja. Le vamos a enseñar los rudimentos porque no se puede hacer otra cosa, pero a la vez habrá un taller de reflexión sobre la escultura, eso será importante. Los rudimentos que tú hace muchos años llamaste en un texto de herramientas poéticas. Claro. Sí, bueno, es una metáfora bonita, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, que si mi iniciación viene ahí, ¿no? O sea, que yo cuando termino la Escuela de Bellas Artes, yo sabía mucho ya sobre el uso de los nuevos materiales, las nuevas culturas. Aquí fue una época muy compleja, ¿no? La del informalismo, en donde nosotros estábamos acumulando mucha información. La escultura dejó de ser lo que era, la escultura sacral, la escultura de mármol, la escultura académica, y la escultura empieza a ser otra cosa, ¿no? Empieza a ocupar un puesto más importante dentro de la trayectoria del mundo de la creación. Y es cuando me termino la Escuela de Bellas Artes y me voy a Valladolid. Me voy a Valladolid a aprender forja, ¿no? Y me meto en un taller y empiezo a trabajar. Y bueno, ahí ocurren una serie de cosas por las cuales tengo que marcharme, ¿no? Pero sí que aprendí bastante el uso de la forja ahí, ¿no? Y desde entonces es un poco, aparte del dibujo, que es fundamental en tu trabajo, pero la forja es como una obsesión, ¿no? Es como algo, sí, una forma de vida. Es mi herramienta de trabajo, ¿sabes? Entonces la sigo utilizando tantos años como he vivido y la sigo utilizando y la sigo empleando. Y a mí me parece muy importante, ¿no? Porque el hierro cuando está caliente tiene una manera fluida, fluye, ¿no? Y parece que brota de tus manos y eso es muy importante. Había un catálogo hace muchos años que escribió, creo que fue Ángel Ferrán, que titulaba el texto sobre tu obra Chirino es escultor, ser escultor. ¿Qué es ser escultor? Es un texto muy importante, ¿no? Por el momento histórico en que se publicó. Lo que yo hacía en aquel momento, difícilmente la crítica al uso podía catalogarlo. Pero ahí es cuando Ángel Ferrán, desde su posición, que él era un hombre que ya gozaba de cierto respeto, con uno de los aspectos de su creación, o sea, algunas de sus esculturas tenían presencia en los nuevos edificios y tal, ¿no? Pero nunca eran esculturas abstractas, ¿no? Su obra, la obra importante, la tenía más reservada y empieza a tomar importancia más tarde, después de ese momento, ¿no? Entonces, cuando aparezco yo haciendo esculturas abstractas, ¿no? Estos hierros que forjaba y qué tal, pues claro, era difícilmente creíble en España que eso fuera en escultura, ¿no? Es decir, no existía la información ni tampoco la modernidad se había implantado aquí, existía una academia, existía un sistema de cosas, ¿no? Que no era el caldo de cultivo a propósito para este tipo de cosas. Nuestra formación académica, ¿no? Era una formación académica muy sólida hasta el 18. Fundamentalmente sabíamos mucho de todo el arte visigótico, del arte románico, del arte gótico, ¿no? Que bueno, era la España de aquella época, ¿no? O sea, yo tuve de profesor a La Fuente Ferrari, ¿no? Que era un hombre, un profesor de verdad, era un hombre que sabía, y lo que sabía hasta donde le interesaba lo explicaba de una manera magistral, es cierto, ¿no? Pero sobre la modernidad, nosotros ni se tocaba en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? No sé si era tabú, pero teníamos unos profesores completamente estaban arrojados a su época, a su momento, y ellos hablaban de lo que sabían y conocían, ¿no? Incluso tenían una cierta reacción contra todo lo moderno, que habían viajado a París y habían estado
en algunos de los circuitos europeos, en muchos de ellos, ¿no? Y no, lo que es la contemporaneidad allí no se tocó para nada, ¿no? Y esto es lo que ha hecho, lo que hizo luego, ¿no?, que yo me saltara y que intentara buscar alguna solución. Cuando acabé la Escuela de Bellas Artes me sentía totalmente desasistido, porque antes lo estaba diciendo, yo no soy nada tautológico, ¿no? El mimetismo a mí no me va, siempre estoy ante ese borde extraño, ¿no?, de un cierto misterio, de un cierto peligro, diría yo. O sea, hay una osadía en mí que constantemente me está empujando, ¿no?, hacia algo nuevo, no sé por qué, ¿no? Seguramente será porque estoy inconforme con muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí crear es eso, ¿no? Es estar siempre ante ese extraño temblor, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Y siempre, claro, arrostrando el peligro, ¿no?, de una cierta autodestrucción, ¿no? Es decir, hemos aprendido, ¿no?, el proceso mimético. Ir más allá es lo que es complejo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una academia, tenemos un proceso de trabajo muy parecido a lo que tiene que ser, tenemos unas maneras, unos comportamientos, un sistema de vida, etcétera, etcétera, que se repite en cierta manera, ¿no? O sea, mi anhelo es constantemente controvertirlo, estar siempre en esa preocupación de lo otro, de lo más difícil, de lo más complejo, es decir, que es una cierta insatisfacción, no cabe duda. Una de las citas más atractivas de Al Norte 2006, la Quinta Semana Nacional de Arte Contemporáneo de Asturias, que fue un taller para artistas dirigido por el prestigioso escultor canario Martín Chirino. Orientado a escultores iniciados en el ámbito de la forja del hierro, el taller permitió a 17 alumnos aprender técnicas y conceptos de la mano de uno de los veteranos de lujo del arte español contemporáneo, que durante 10 intensos días expuso sus conocimientos teórico-prácticos. El objetivo inicial del taller fue la formación, la difusión de conocimientos y el contacto experimental. En las instalaciones de Aceralia, Chirino ofreció respuestas a muchas preguntas acerca de las intenciones finales del arte, haciendo que sus alumnos se enfrentasen a la forja y la creación en vivo y en directo. Allí se fundieron diferentes puntos de vista y se contrastaron otros asuntos de interés escultórico, en ese diálogo generacional que se brinda como la filosofía de Al Norte desde hace 5 años. Educar para comunicar, comunicar educando. La trayectoria de Martín Chirino se inició en 1948 en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. A partir de 1952 viajó a París, Italia y Londres, realizando su primera exposición individual en 1958 e integrándose en el paso colectivo que revolucionó el arte español. Durante varios años alternó su residencia entre Estados Unidos y España. Desde 1983 a 1990 fue presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid y de 1989 a 2002 director del Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido galardonado, entre otros muchos, con el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro a las Bellas Artes y el Premio Nacional de Escultura de la COE. Su trabajo está presente en colecciones de todo el mundo. La voz de Chirino siempre es un aliento para el alma, según sus alumnos. Con la ayuda del artista Rafael Monagas, su mano derecha desde hace 30 años, el escultor les animó a contactar con su ego y los primeros hierros vírgenes. Cada jornada los aventajados alumnos fueron depurando sus obras, que al final tomaron fondo y forma al tiempo que ocupaban el espacio y las instalaciones. Creaciones sólidas con un matiz intelectual, sin eludir la realidad que a cada uno de ellos le ha tocado vivir.
De esos diálogos surgieron también los consejos y las correcciones de la mano de las palabras del maestro. El hierro no existe, el hierro no tiene valor. Lo que tiene valor es dibujar en el espacio, es el espacio al que tienes que rellenar de alguna manera. El umbral de la puerta del taller de Arcelor fue la frontera entre dos mundos. Cruzarlo y adentrarse en la improvisada fragua era a ratos como un viaje al medievo. Los alumnos del taller de Al Norte, provistos de martillos, yunques y grifas, ejercían como los herreros de antaño, entre el vigoroso esfuerzo y las brasas del carbón que incrementaban la temperatura de las gélidas mañanas gijonesas. Golpe y respira profundo, golpe y respira, marcaba el maestro. Dibuja el espacio, hay que equivocarse mucho para hacerlo bien. Al final 17 artistas y 17 piezas rotundas, austeras, volátiles, cada una dotada de su propia singularidad. Sabíamos que íbamos a aprender técnica y arte, pero no que nos íbamos a encontrar con un ser tan generoso, cariñoso y con tanta energía. Un grupo uniformado por ese afán por creer y crear en la verdad del arte.